Tánatos, el dios de la muerte en la mitología griega. La muerte es un tema que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Es un misterio que nos rodea y que nos plantea preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida. En la mitología griega, la muerte era representada por el dios Tánatos. Tánatos era un dios sombrío y siniestro que tenía la tarea de llevar a los muertos al inframundo. El origen de Tánatos. Tánatos era hijo de Nix, la diosa de la noche, y Erebus, el dios de la oscuridad. Era un hermano gemelo de Hipnos, el dios del sueño. Tánatos nació en el Tártaro, el lugar más profundo del inframundo. Allí fue criado por sus padres, que le enseñaron todo lo que necesitaba saber sobre la muerte. La apariencia de Tánatos. Tánatos era un hombre joven y musculoso, con alas de murciélago y una espada en la mano. Su apariencia era sombría y siniestra, y su presencia inspiraba miedo y terror. La espada de Tánatos era el símbolo de su poder. Con ella podía matar a cualquier persona en cualquier momento. La tarea de Tánatos era llevar a los muertos al inframundo. Cuando alguien moría, Tánatos aparecía y lo llevaba al reino de los muertos. La era imparable de Tánatos. Nadie podía escapar de su destino. La crueldad de Tánatos. En algunas historias, Tánatos era representado como un dios cruel y despiadado. Se decía que disfrutaba de su trabajo y que era indiferente al sufrimiento de los muertos. En una historia, Tánatos se enfrentó a Heracles, el héroe griego. Heracles quería salvar a su esposa, Alcestis, que había muerto. Tánatos y Heracles lucharon durante días, pero finalmente Heracles salió victorioso. La compasión de Tánatos. En otras historias, Tánatos era representado como un dios compasivo. Se decía que trataba a los muertos con respeto y que les ayudaba a pasar a la otra vida. En una historia, Tánatos ayudó a Orfeo a recuperar a su esposa, Eurídice, del inframundo. Orfeo era un músico talentoso y su música conmovió a Tánatos. Tánatos permitió a Orfeo regresar al mundo de los vivos, pero con una condición: Orfeo no podía mirar a Eurídice hasta que hubieran llegado a la superficie. Orfeo estaba tan emocionado de ver a su esposa que no pudo resistir la tentación de mirarla. Eurídice desapareció y Orfeo la perdió para siempre. La influencia de Tánatos. Tánatos es una figura importante en la mitología griega. Representa el lado inevitable de la vida, la muerte. La imagen de Tánatos ha tenido una influencia significativa en el arte y la literatura. Se ha representado en pinturas, esculturas, poemas y novelas. En la mitología griega, Tánatos, el dios de la muerte, era a menudo representado con una guadaña en lugar de una espada. La guadaña era un símbolo de la cosecha y se asociaba con la muerte como el final de la vida. En la mitología romana, Tánatos era equivalente a Mors, el dios de la muerte. Mors también era representado como un hombre joven y musculoso, con alas de murciélago y una guadaña en la mano. La equivalencia entre Tánatos y Mors se debe a la influencia que la mitología griega tuvo sobre la mitología romana. Los romanos adoptaron muchos de los dioses y mitos griegos y los adaptaron a su propia cultura. En la mitología romana, Mors era un dios menor, pero aún así era una figura importante. Era el encargado de llevar a los muertos al inframundo, el reino de los muertos. Mors era a menudo representado en el arte y la literatura romana. Se le representaba como un hombre joven y musculoso, con alas de murciélago y una guadaña en la mano. Su apariencia era sombría y siniestra, y su presencia inspiraba miedo y terror. La imagen de Mors ha tenido una influencia significativa en la cultura occidental. Se ha representado en pinturas, esculturas, poemas y novelas. Conclusión: Tánatos es un personaje complejo y fascinante. Es un dios que representa la muerte, pero también la compasión y el respeto por los muertos. Su figura nos invita a reflexionar sobre la muerte y sobre su significado en nuestras vidas. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete a nuestro canal y comenta. Estaremos deseosos de saber cómo opinas de nuestros videos. Chao.